Dígame, mi hermano Ben. Entonces, se llevó cautiva la cautividad. Para una pregunta, el paraíso dice que le dijo al malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue al paraíso, ¿verdad? Fue abajo, a las profundidades. Exactamente. ¿Con quién lo estaba comentando hace poquito? Creo que con Jazz. No sé quién se lo estaba diciendo. El paraíso tiene que ver con el seno de Abraham. Te veo hoy en el seno de Abraham. Él no tenía derecho de ir al seno de Abraham porque tenía un historial de cola que le pisaran. Él iba para el Sheol. Pero Jesús tuvo misericordia de él y le dijo, te veo hoy en el seno de Abraham. ¿Tiene sentido? Entonces, ¿fue Jesús al seno de Abraham? Claro. De ahí sacó sus 144,000. No, ok. Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. De ahí sacó sus 144,000. Definitivamente. Entonces, todo eso refuerza la versión de Enoch, del libro de Enoch, algo así, que está diciendo de la separación de Exactamente. De los 4 pozos gigantes. cuatro cosas. Sí, 3 que son del Sheol y uno que es el seno de Abraham, definitivamente. Y Jesús visitó las profundidades, pero todas las áreas. O sea, no nada más se fue con el seno de Abraham a traer a los suyos, no nada más se fue al Sheol, a sus 3 lugares, también visitó a los 200 esclavizados, que esos están en el tercer nivel del Sheol, a las partes más profundas de la tierra, dice. ok. Eso quiere decir que se fue, de todos los niveles que hay, se fue hasta el fondo. Y esos que están hasta el fondo, definitivamente coincide con los 200 que están encarcelados. Y ya cuando lo empatas con Enoch, te das cuenta que son 200 varones que fueron los que engendraron hijos con las mujeres de la tierra y Ajá, corrompieron la tierra. ¿Tiene sentido? ajá. Javi, ¿ibas a decir algo? Sí, referente a eso que comentas, no sé cómo realmente esté en el escrito original cuando dice, cuando le dice al que estaba crucificado a un lado, que le Oh, dice, ciertamente te digo hoy, ¿tienes el estarás versículo? conmigo en el paraíso. Aquí tengo Lucas O Lucas, bien. 23:43. Sí, Vamos a ver qué dice el 23:43. paraíso. Para Deiseos, aquí no dice Sheol, ni dice, obviamente no va a decir seno de Abraham, porque el seno de Abraham es un título diferente. No se ponen de acuerdo en dónde está el Edén, porque el concepto en sí mismo de Edén o paraíso, el concepto de paraíso, unos lo entienden como que el alma va literalmente al universo y se va al cielo, y allá es donde habitan con Dios en el paraíso. Incluso algunos lo catalogan como el tercer cielo, el paraíso. ¿Vamos bien? Entonces, el concepto en sí mismo está contaminado de todas las propuestas y todas las teorías que existen respecto a dónde está ese lugar. Pero ya desde la antigüedad había gente que decía que es la parte del Hades, los judíos posteriores pensaron que era la morada de las almas de los piadosos. ¿Qué significa piadoso? De los que toman en cuenta a Dios, hasta la resurrección. Lo cual creo yo, sin ser judío posterior, que esa definición es la correcta. La parte del Hades, que los judíos posteriores, o sea, no los primeritos que habían, sino los posteriores, pensaron que era la morada o el lugar donde vivían las almas de los piadosos, o sea, los que tomaban en cuenta a Dios, hasta la resurrección de los muertos. Dice aquí, pero algunos entienden que esto es un paraíso celestial, o sea, que está literalmente en el tercer cielo o en el universo. Entonces, entre ellos no se ponen de acuerdo en dónde está ubicado ese lugar, pero según todo lo que hemos estudiado, definitivamente es el seno de Abraham. No es alguna región celestial del universo. ¿Me explico? Sí. ¿Alguien tiene alguna objeción sobre esto o alguna duda o algún comentario sobre esto? Sí, Dime. referente a esto, por ejemplo,
si la gente entiende por paraíso el cielo donde Dios habita, yo estoy completamente seguro que no es correcta la traducción así. La traducción fidedigna de esta palabra, si es, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, tal literal, Dice o hay paraíso, pero el una problema, separación. no, si dice estarás conmigo en el paraíso, pero la palabra paraíso no está entendida de manera correcta porque desde aquel tiempo algunos pensaban que es el lugar en donde habitan las almas previo a la resurrección de los muertos, y otros piensan que es un lugar celestial, y otros piensan que es un lugar como el tercer cielo, fuera del universo. Bueno, ¿Me hay el explico? pensamiento aquí que cuando una persona que cree en Cristo muere, inmediatamente muertos aquí, vivos para Cristo, inmediatamente en el cielo. Cuando entonces, ¿dónde están Exactamente, los filtros? Entonces, si se exactamente. entiende como paraíso, el tercer cielo o delante de la presencia de Dios, yo no creo que sea así. Y no Ahora, es así. cuando, Perdón que te interrumpa. cuando Jesús, Y perdón, sí, antes de que pases a otro tema. Y no es así. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿cuántos días estuvo muerto? a eso voy. Estuvo 3 días, dice, y luego resucitó al tercer día. Bueno, estuvo muerto y al tercer día resucitó. 3 días y 3 noches. Sí. Pero además de esto, si no mal recuerdo, después de los 3 días con sus 3 noches completitas, además de ello, él anduvo en la tierra apareciéndose, haciendo apariciones a los apóstoles, también a los discípulos. Perdón, esa parte me perdí. Además, Ajá. pero Después de la después de resurrección, resucitado, después de ajá, la resurrección, sí, sí, después de los 3 días anduvo apareciéndose a las personas, a los discípulos, 120, si no me recuerdo, y a los apóstoles durante 40 días. Algo así narra la Biblia. Esto da a entender que Jesús no ascendió al cielo porque hay otro candado en el cual María le dice a Jesús, no me toques porque aún no he ascendido. Entonces ese es otro candado por el cual Jesús todavía no iba al cielo. Aquí exactamente, aquí la traducción o la interpretación de esa palabra dice lo que está pasando hoy. Hoy. Entonces, te veo hoy en el paraíso. Jesús dice que descendió a las profundidades. Entonces, el paraíso está en las profundidades. Oh, qué fuerte, qué fuerte. Un solo versículo derriba toda una doctrina que dice que cuando mueres te vas con Jesús o te Ándale, vas al trono de Dios. eso es lo que no, a veces me pierdo con eso. No me pierdo, sino que digo, ¿cómo entonces? Sí, sí, confunde. Pero Sí, fíjese, entonces el paraíso, ¿en dónde está? Si Jesús fue a las Entonces, profundidades y dice claramente que descendió a las profundidades, tomó a los suyos, o sea, a los 144,000 los tomó de ahí, lo resucitó, porque son las primicias de la resurrección, se los llevó cautivos, se llevó cautiva la cautividad, o sea, se los llevó como su propiedad, ¿verdad? Se los llevó como su propiedad a esos 144,000, pero claramente dice que descendió a lo más profundo de la tierra. Entonces, si ese chavo y Jesús se iban a ver ese mismo día, no se iban a ver en el trono de Dios, allá en el paraíso, en el paraíso que la gente entiende que es el tercer cielo. Jesús no se fue al tercer cielo. efectivamente, Jesús no se fue al tercer cielo, se fue a lo que llaman paraíso, pero allá abajo. Esto que están diciendo paraíso es el seno de Abraham. ok, entonces, no es paraíso, es el seno de Abraham. La palabra es paraíso, pero el problema no está en la palabra en sí, sino en la interpretación de la palabra. Es lo que les comentaba hace un momento. El problema no es la traducción aquí, sino qué es lo que han entendido las personas a lo largo del tiempo por la palabra paraíso. Algunos entienden que el paraíso es el tercer cielo. Otros entienden que el paraíso, como lo acabamos de leer, es el lugar en donde las almas que tomaron en cuenta a Dios, los piadosos, están descansando hasta la resurrección de los muertos, lo cual es una enseñanza completamente bíblica. Y aquí, bueno, en este caso, dejando por un lado el contexto de la palabra paraíso o seno de Abraham,
en esta parte sí caería automáticamente, suavecito, caería esta parte, porque sí, donde dice Jesús, que descendió a las profundidades del Hades, y dice que arrebató las llaves, si no me recuerdo, las llaves de la muerte, las llaves del Hades, algo así dice, las llaves del Hades Así es. y de la muerte, no me acuerdo cómo dice. Bueno, aquí en este caso sí caería de que Jesús lo iba a ver. Yo no tengo claro exactamente los tiempos en lo que él duró en las profundidades, en qué lugares estuvo durante de esos tiempos antes de la resurrección. No sé exactamente, no sé si ese mismo día cuando Jesús murió, cuando expiró, no sé si exactamente, inmediatamente fue al paraíso ese mismo día para nosotros. Sí, así fue. Inmediatamente cuando él expiró, él desciende. Las mismas mujeres que se hicieron cargo del cuerpo de Jesús estuvieron yendo durante varios días a verlo, untar el cuerpo, ¿okay? Untar el cuerpo, ungirlo, porque era parte del proceso de muerte, o sea, cuando alguien muere. Y una vez ungido, ya no pudieron ir al tercer día porque era parte del Shabbat, y el Shabbat ya ellos no podían ir allá ni hacer nada de eso porque eran sus mandamientos. Entonces estaba restringido. Estaba restringido, exactamente, por así decirlo, para ellas. Entonces, para ellas ya no era momento de entrar a la tumba y hacer lo que les correspondía hacer, y cuando por fin fueron en el domingo, ya no encontraron el cuerpo. Entonces Jesús tuvo que haber resucitado en la tarde del sábado. Sí caería exactamente así, porque si no me recuerdo, existían su sábado, lo que es el Shabbat, que no realmente es sábado, sino día de descanso, pero había un sábado muy ceremonial. Sí, ese era el sábado ceremonial en donde ellas no pudieron ir. Exactamente, porque hay un sábado que es día de descanso, digamos, pero no tan litúrgico, y luego viene el sábado que es obligatoriamente una restricción ceremonial para todo el pueblo. Sí, creo que era una vez al año, ese sábado, ese Shabbat. Exactamente, ese es el que cae en este sábado. Entonces quiere decir que la muerte de Jesús no fue tampoco en viernes. No. Exacto, no fue en viernes, fue un miércoles. Ajá, Miércoles. o sea, sí, miércoles, porque tuvo que haber durado 3 días con sus 3 noches completitas. Así Entonces es. fue miércoles, jueves es un día, viernes 2 días y sábado tercer día. Ese día. Ajá. Entonces ahí sí caería exactamente. Pero sí, la costumbre es de que murió un viernes y resucitó un domingo, porque para nosotros es domingo día de resurrección, cuando realmente no fue así, porque no importaba exactamente los días, sino que el número de días que él iba a estar sin vida, o bueno, digamos así, para la resurrección, como decía la palabra, que son 3 días completos, ahí sí caía. Sí. Y déjame nada más enlazar algo aquí. Ese día sábado, que es el día de reposo, si no mal recuerdo en la Biblia, por eso menciona que Jesús se enseñoreó del día de reposo, del Shabbat. Es el del Señor del Shabbat, dice la palabra, si no mal recuerdo. El Señor del Shabbat no es que es el Señor del sábado, no, porque sábado no existe, sino más bien nosotros lo entendemos como un día sexto de la semana, pero realmente el significado de sábado o de Shabbat es descanso. Entonces Jesús es el Señor del descanso, donde debemos permanecer continuamente nosotros, o sea, en descanso. Okay, reposar nuestras cargas en él, exactamente. Reforzando un poquito el tema que pues lo estamos poniendo aquí, ¿verdad? Un miércoles en la noche, jueves en la noche, viernes en la noche, sábado en la noche, ya no pasó la noche ahí. No. 3 días, 3 noches. Así perdón. Es. Luego, como fue miércoles en la tarde donde él murió, y ya para la noche, él no estuvo muerto durante el día. Entonces contamos jueves un día, viernes un día, y sábado durante el día, y antes del anochecer, él resucita. Así es. ¿Correcto? Entonces, nada más era para reforzar. Perfecto. Entonces, aquí, cuando él le dice, estarás conmigo en el paraíso, se está refiriendo al seno de Abraham, literalmente. Te veo en el seno de Abraham, porque él, ¿por qué le va a decir, te veo en el seno de Abraham si todos los muertos van al seno de Abraham? No, señor. Ese chavo traía cola que le pisen. Entonces él iba directo al Sheol.
y no sabemos a qué nivel del Sheol iba, si al 1 o al 2. Pero Jesús tuvo misericordia de él y le dijo, te veo en el seno de Abraham. Pero esto fue por el actuar de él a comparación del otro que estaba a su lado. Así es, porque tuvo misericordia de él y porque a él se le antojó decir, a este lo quiero llevar al seno de Abraham hoy. Así es, porque dice, ni modo que bajara de la cruz para ser bautizado, sino que la palabra de Jesús es el bautizo que él recibió. Pero volvemos a lo mismo. El bautismo es para la iglesia, no es para lo que la gente entiende como el acceso al paraíso. No tiene nada que ver con eso, Es ni acceso diferente. al cielo, claro, porque por esa misma razón se pone a la esposa o la iglesia bajo esos términos y bajo esas características, así como los 144,000 que tuvieron esas características, estos del futuro tienen que tener esas características y una de esas es ser bautizado. No puedes ser parte de la iglesia si no has sido bautizado. Tienes que haber menospreciado tu vida hasta la muerte para ser partícipe de esa iglesia. ¿Me explico? Busco una aclaración aquí en este caso. Estás diciendo entonces que esta persona que Jesús le dijo, te veo hoy en el paraíso, ¿no es parte de la iglesia o sí es parte de la iglesia? No, él Porque, solamente va al seno de Abraham. porque no Él fue solamente no todo aquel que está en el seno de Abraham murió por la causa de Cristo. Los que son la esposa y los que son de Cristo murieron por la causa de Cristo. Ese chavo no estaba siendo crucificado por la causa de Cristo. Lo llevaron al seno de Abraham porque le están dando la oportunidad de que por 1000 años a él lo reformen y le están dando la oportunidad de no estar en ese lugar de sufrimiento. Ok. Que es el Sheol. Le están dando el paraíso, o sea, el lugar en donde van a estar tranquilos. ¿Cuadra? Ok, entonces va a estar tranquilo mientras la resurrección para el reino de 1000 años. A él le tocaría el reino de 1000 años, a él no le toca ser la esposa de Cristo, a él no le toca ser parte de la iglesia, porque él no murió por la causa de Jesús. Ok, entonces aquí en este filtro, toda persona que no muere por ninguna causa que tenga que ver con Cristo, aunque haya sido, digamos, simpatizante, pero moralmente correcto en su conciencia. correcto. Eso es suficiente para ser partícipe del seno de Abraham. No importa tu religión. Pero el seno de Abraham no es el filtro para ser de la iglesia, sino que es el filtro para estas dos condiciones. Es el filtro para la primera resurrección de los muertos. ¿Y cuándo sucede la primera resurrección de los muertos? En la segunda venida. Los otros muertos que son del gran juicio del trono blanco, ese es los que vienen del Sheol completamente. Sí, que formarán parte de la segunda muerte. La segunda resurrección. Que sí, no, porque esos del Sheol van a ser perdonados y blanqueados sus vestiduras. ¿Todos? No todos, hay 3 niveles. Dijiste que niveles. Sí, el tercer nivel no. Esos son parte de los que se habla, que dice, ¿quiénes son ellos? Dice, no, Señor, tú lo sabes. Exacto. Son ellos. Exacto. Ok. Exacto. Tú lo sabes, si son de vestiduras blancas, si son de todas las lenguas, todas las naciones, todas las tribus, todos los linajes, son incontables, con palmas en sus manos, y son lavados por medio de la sangre del Cordero. Y eso encaja con la versión que tú me diste, bueno, que me aportaste, la parábola de los trabajadores, los que entran hasta el final y les dan una paga excelentísima, como si fueran los de la iglesia, casi, o sea, le están dando un privilegio súper grande, y como si ellos no hicieron nada en todo el día. Entraron, pero porque yo los limpié, y a ti qué mal te hago si yo quiero hacer eso. Exacto. Entonces, sí, tienes razón. Entonces, son la misma paga, porque la paga es la salvación y vida eterna. Exactamente. Es el mismo denario que se pagó. El denario, exactamente. Y los tiempos de que unos llegaron antes, unos llegaron después y recibieron la misma paga, eso, el mismo denario. No sé, eso me revuelve algo el pensamiento, porque
dice que los que llegaron primero, los que más trabajaron, murmuraron en sus corazones. Entonces, esto me da tristeza, me causa, híjoles, no sé, es algo, no lo puedo describir, no sé, porque no quisiera ser parte de ello, aunque bueno, por los tiempos o todo eso, que es diferente. Pero fueron 3 tipos de llamados, unos temprano, otros a la mediodía, si no me recuerdo, y otros en la tarde, ya casi por terminar. Hay 4, de hecho. Sí. 4 llamados, ok. La Sí. hora temprano, la hora novena, la hora décima, creo, un décima y décima, algo así, ¿cierto? Ajá, décima y undécima, ajá. Novena, Algo décima así, y ándale. undécima. Ajá. Ajá. Híjoles, mano. No sé ustedes qué piensen, pero Pero me fíjate que revuelve tanto. ahorita te voy a decir un comentario, me recuerdas, que no se me voy a olvidar. Pero necesito que me diga mi hermano Ben qué es lo que le tenía que decir, porque de hace rato me había pedido decir algo. Dígame, mi hermano Ben, discúlpeme. Solamente una situación. Dice 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso también lo dicen cuando hay un funeral de un cristiano. Entonces, en eso se basan de que están delante de la presencia del Señor. Pero aquí también está diciendo más adelante, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. O sea que ahí hay un orden, ¿verdad? No precisamente me muero y ya voy a estar en la presencia del Señor. Tiene que pasar. Hermano, perdón, ¿me puede decir qué cita es? ¿Primera de Corintios? No, segunda. Segunda de Corintios 5:8. 5:8, sí. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. A ver. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos, ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista. Más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor. Ok, ya entendí a qué se refería. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es menester que todos nosotros perezcamos ante el tribunal de Cristo, exactamente, para que cada uno reciba según lo que hubiese hecho por medio del cuerpo, o sea, lo bueno. Claro, no está diciendo, ¿mande? Comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Comparezcamos, bueno, sí. Parezcamos o comparezcamos. Ajá, parezcamos o comparezcamos vendría siendo un sinónimo. Pero definitivamente no te está diciendo que inmediatamente mueres, estás, digamos que ya recibiste todo tu pago y estás delante del tribunal del Señor. Lo que está diciendo es de que ya perfilas para ir al tribunal porque el tribunal de Cristo viene. ¿Me explico? Sí. Porque dice que es necesario que todos nosotros perezcamos. ¿Por qué dice todos nosotros? Sí, se supone que está hablando de los muertos. Y en el caso hipotético de que estemos muertos, dice que hasta que todos estemos muertos, entonces vamos a estar delante del tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que hubiese hecho por medio del cuerpo, ora bueno o sea malo. No sé por qué dice ora, pero sea bueno o sea malo. Sí. Sí, pero justamente esta es una situación que causa malos entendidos y más si no tienes el fundamento de lo que es el paraíso. Ajá. Porque el paraíso mismo, o sea, el seno de Abraham mismo es la antesala a la segunda venida. Por eso cuando leímos acerca de la séptima trompeta, dice que cuando Él venga, Él precisamente va a hacer esto, ese tribunal, le va a dar a cada quien lo que tenga que darle, pero tienes que estar en espera para que ese día llegue. No sucede al instante en el que muere, sucede cuando tenga que suceder, o sea, cuando sea la segunda venida. Ahora, voy a regresarlo contigo, Javi, antes de que me hagas una pregunta o comentario. ¿Te das cuenta de que primero dice la hora primera y luego dice la hora novena, la décima y la decimoprimera, o sea, la número 12, 11? Sí. ¿Ok? Como que las últimas están muy juntitas y la primera es un bonchezote. ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Y quiénes son los que protestaron? ¿Los que estaban aquí juntitos o los que estaban primero?
Los que estaban primero. ¿Y a quiénes representaría a esos que estaban primero? Buena pregunta. Los viejos de la iglesia. No, a los Los judíos, primeros, a los de Israel, a todas las naciones antiguas, sí, a los todos los primeros ortodoxos, a trabajadores los primeros trabajadores. por quienes vino el trabajo, para ellos vino el trabajo. Y dijeron, y estuvimos bajo el sol trabajando y abrasador, o sea, y a esto le estás pagando igual que a nosotros, por favor, ¿cómo? Pensé que nos ibas a dar más. Y te das cuenta que todos ellos estaban bajo esa situación durante tanto tiempo. Imagínate, si está dando un plazo de 10 o de 11, incluso son 12, pero si estamos hablando de horas, por así decirlo, en la cronología que tenemos aquí sería alrededor de la hora séptima, serán ellos, pero digamos que son los que empiezan desde el principio, ¿verdad? Digamos que desde ahí a la hora séptima representa a ellos. Digamos que de la hora 0 a la hora 7 representa a estas personas que estamos comentando. ¿Ok? A los que se quejaron. Los de la hora 8 entran a partir de Jesús. La hora 9 vendría siendo el arrebatamiento. La hora 10 vendría siendo la segunda venida. Los reformados. Sí, ajá. Y la hora 11 vendría siendo el gran juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco. ¿Sí me explico? Y ahí tratando de acoplarlos ahí como un ejercicio mental, sería así, y por eso es que todos los que estaban aquí hasta antes de Jesús, hasta la hora 7, dijeron, estábamos bajo el solazo y todo, y nos vas a pagar lo mismo. Fue el mayor esfuerzo de trabajo. Pues sí, a ellos les costó mucho, porque ellos no, la misma escritura dice, que les hubiera encantado ver lo que nosotros vemos ahora. Ellos no pudieron alcanzar. Lo que fue reservado para nosotros de los últimos tiempos. Por eso es que dice en la misma parábola, los últimos serán los primeros. Sí. Los últimos de esos periodos serían los primeros en ver y entender la revelación de todas las cosas, no los primeros, los últimos. Los últimos serán los primeros. Muy bien. Muy bien. Los últimos serán los primeros. A los que le vino la revelación completa. Es que esto que estás viendo aquí, mi hermano, es una revelación. Sí, pero los primeros no la tenían, esta revelación. No pueden tenerla, porque aunque tuvieran las citas, aunque tuvieran esta de Daniel 9, 22 y 27 y tuvieran esas referencias, no podían ver con claridad como lo podemos ver aquí. No se puede. Porque ellos no tienen un montón de años de historia que corroborara que lo que estaban ahí ellos leyendo tuviera sentido, aunque sea sentido. Porque para ellos, imagínate, ¿cómo les va a hacer sentido decirles, los van a sacar de su casa, les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, si ellos están viviendo bien? No tiene sentido, y qué pasa, y lo viven, y ya es otra cosa, y luego que nosotros lo vemos en la historia, es una diferente visión. Ellos no tienen la capacidad, no tuvieron la capacidad de verlo todo el panorama completo, y nosotros todavía estamos aquí antes del arrebatamiento, estamos aquí, y es lo que estamos viendo, que se está cocinándolo el 666 y todo esto, ok. Y luego viene el arrebatamiento. ¿Ok? Y esos son los primeros que van a tener más visión que todos los que estaban aquí, todos los que estaban antes de ese periodo.